Ahora tiene la palabra don Ignacio Calderón, que ha sido director general de la FAD hasta el año 2017 y actualmente es el vicepresidente de la FAD. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Primero quiero agradecer a la Fundación Recal la amabilidad que ha tenido de invitarme a esta jornada para, según ven en el programa, comentar la experiencia de la FAD desde su creación. Antes de empezar el contenido de mi intervención, quiero decirles que yo al terminar me tengo que marchar porque tengo reunión del patronato esta misma mañana. Siempre ocurre lo mismo, que coinciden las cosas y no tengo más remedio. No lo tomen como una descortesía, sino como la imposibilidad de evitar una acción que me implica y que me obliga. En esta jornada, que fundamentalmente por la Fundación Recal tiene un contenido muy próximo a lo que es el tema de tratamiento, como Francisco ha señalado y el presidente en su intervención, el tema de la adicción es un tema estrella, lógicamente, en una cuestión como esa, pero al hablar de la experiencia de la FAD, yo voy a hablar de la experiencia desde la vertiente preventiva, prevención. Nosotros somos una institución creada en 1986 por el general Gutiérrez Mellado, que ha sido presidida por Su Majestad la Reina Sofía hasta hace muy pocos años, en el que ha sido sustituida en su puesto por la reina Leticia. La creación de la FAD en el año 86 nos llevó a que la FAD tomara una decisión inicialmente y en aquel momento yo creo que valiente, yo no estaba, pero valiente en el sentido de que en el escenario que se produjo en aquellos años, pues tomó una decisión que era dedicarse a la prevención cuando la sociedad lo que reclamaba eran medidas más bien represivas o casi policiales ante la imagen del fenómeno que estaba protagonizado por la crisis de la heroína y, sin embargo, los responsables entendieron que desde el punto de vista del futuro de este fenómeno la prevención era la clave y yo creo que acertaron 100%. La prevención se ha ido abriendo paso, pero lentamente. Nosotros somos un país especial que lo que queremos es soluciones a nuestros problemas según aparece. Eso de proyectarnos al futuro nos parece muy bien, pero ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de mi problema? ¿Qué hay del problema de mis hijos? Dígame usted cómo me lo arregla y no me cuente historias de que sí hay que hacer cosas. Y, sin embargo, hay que hacer cosas. Evidentemente, la prevención nosotros la hemos trabajado no buscando exclusivamente, ni mucho menos, el tema de la abstinencia. Es decir, no buscamos que no se consuma drogas, que también. Buscamos el retraso en la edad de inicio, buscamos el abandono lo antes posible, buscamos la reducción del daño durante el consumo, buscamos muchas cosas que tienen que ver con la prevención. Durante estos tiempos, que han sido tiempos de una profunda evolución de la Fundación, que hemos ido provocando nosotros mismos con nuestra intervención en la sociedad, esa evolución todavía sigue y en este momento estamos también en un proceso enorme de evolución porque el futuro que viene ya y que está ahí genera unos escenarios muy distintos en los que la presencia de las drogas, que seguirán estando ahí porque han estado con la historia de la humanidad siempre. Y las drogas lo único que hacen es adaptarse al momento, a las demandas, a las necesidades, a los estilos de vida y te dan la respuesta que tú puedes buscar en aquel momento. Y según vas cambiando, ellas van cambiando y van haciendo ofertas distintas. Desde la época de los primeros albores de la humanidad hasta hoy, evidentemente, ha habido una transformación enorme, pero no hay que irse tan lejos. Evidentemente, nuestro país es un ejemplo claro. Desde los años 80 a 90, con la crisis de la heroína, a hoy, el panorama no tiene absolutamente nada que ver. Y, por lo tanto, o somos conscientes de eso o el enfrentamiento con el fenómeno no tendrá ninguna eficacia. No podemos seguir anclados en lo que fue en aquel momento la crisis de la heroína que se enfrentó y que yo siempre defiendo que la crisis de la heroína fue la que acuñó la imagen de las drogas en la sociedad española. Le impactó el fenómeno como una patada en la cara cuando no existía la percepción. Y la percepción, también lo hemos aprendido, es más importante que la realidad del fenómeno, porque el fenómeno no es como es realmente, sino como es como la sociedad lo entiende y como la sociedad piensa que es. Y, por lo tanto, o das una respuesta partiendo de eso, o estás perdido porque la sociedad no sintoniza.
y la sociedad entiende que tú haces discursos, pero que esos discursos no van a ningún lado. Y evidentemente esa percepción ha cambiado enormemente y la FAD yo creo que ha sido responsable de ese cambio en una parte muy importante, y hablaré después en algún momento de la mano de las campañas de comunicación social. La operación más importante en el mundo en esas características. Conseguimos en su momento que todos los medios de comunicación y todas las agencias de publicidad se comprometieran a trabajar gratis para este fenómeno, para ayudar a la sociedad a entender el fenómeno y a tener implicación en el mismo con el conocimiento mayor. Eso, pues digo, esa operación que es un país que no le gusta mucho reconocer lo que hace bien, pero le encanta reconocer lo que hacemos mal, pues no ha valorado eso en su justa medida. Es una operación que copiamos de Estados Unidos, que la hizo, y en el primer año superamos ya de una manera estrepitosa. Cuando ellos cumplieron sus presupuestos al 50%, nosotros en el primer año pues superamos el 120% de cumplimiento, y en estos 32 años hemos hecho más de 60 campañas con más de 700.000 impactos en medios gratuitos que los medios han aportado y las agencias de publicidad para ayuda social. Yo entiendo que es un valor a reconocer y agradecer, independientemente que luego cada uno pensemos que también hay cosas que están mal, pero desde luego esta está bien. Incluso los propios medios reconocen que es su gran foro, el único sitio donde están todos y donde todos están dispuestos a ver qué puedo hacer. Y eso ha generado, no sé si tendremos tiempo, pero ha generado una evolución, indudablemente. Desde la primera campaña de comunicación social que hicimos, que era Engánchate a la vida, o las campañas del no, ha habido todas esas 60 campañas que estoy seguro que muchos de ustedes recordarán. Por supuesto, la del gusano, que es de común recuerdo, la cocaína, pero esas campañas han ido transmitiendo el di no, habla con tu hijo, la educación lo es todo, mensajes que eran vitales para encajar en un fenómeno social que yo creo que en aquel momento muy importante, las drogas es un fenómeno muy importante y lo sigue siendo, aunque la percepción social ha bajado, porque yo he entendido siempre que la heroína lo que produjo, como he dicho, es un enorme impacto del que la sociedad se defendió. La heroína estaba vinculada con la delincuencia, estaba vinculada con la marginalidad, estaba vinculada con la visión satánica de un fenómeno. Los medios de comunicación te ponían a pobres yonkis en la calle muriéndose y en el parque de la esquina salía uno con una jeringuilla a atacarte para pedirte para una dosis. Eso acuñó y dijo, estos son las drogas. Posiblemente es una de las razones por las que el alcohol se ha salido del concepto, claramente. No ha llegado a entrar nunca, pero todavía hoy mantenemos drogas y alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol no puede ser una cosa satánica de eso si se toma en mi casa. Y sin embargo miramos, y quizás me dé tiempo a hablar, de los datos del alcohol y son espectaculares en cuanto a los problemas. Son mucho más graves que los problemas que crean todas las drogas ilegales juntas. Y sin embargo ha estado detrás de la cortina porque esto era otro fenómeno. Y era otro fenómeno que nosotros incluso, y yo creo que en la FAD hemos hecho como 6 o 7 campañas contra el alcohol, pero las hemos hecho en las últimas etapas porque tuvimos problemas muy serios de presión para que no las hiciéramos, con una sola idea. Si la FAD hace eso, se va a entender que el alcohol es una droga. Y yo me quedaba perplejo. Ese es el concepto por el que no podemos entrar a un problema que es el más grave que tiene el país. Llegó un momento en que yo dije, hasta aquí, ahí está. Y entramos muy suave. Eran campañas que decían, ¿qué podemos hacer con el alcohol? Piénselo usted, mire opiniones, mire usted cómo lo lleva. O sea, una cosa nada hiriente y de entrar muy despacito. Hoy, sin embargo, se está en una línea cada día más avanzada de tomarse muy en serio, y no digo, y también daré algún dato, no digo nada del tema del consumo de alcohol y menores. Eso ya son datos para avergonzar a cualquiera. Yo cuando veo que el Plan Nacional sobre Drogas, en la última investigación que ha hecho, en la última encuesta de estudios de 14 y 18 años, te da datos diciendo en el último mes ha habido 489.000 borracheras de menores. Y digo, perdón, es que no sé si no lo he entendido bien. Y no, sí, lo he entendido. Cuando se habla de más de 6.000 comas etílicos el último año,
un coma etílico es una cosa muy seria, de menores que van hospitalizados, no sé qué. Bueno, quiere decir que eso es un tema que está muy, muy encima de la mesa, pero que costará porque, vuelvo a decir, la percepción es la percepción y todavía el peso de la heroína es el que es, el peso de la imagen que transmitió la heroína a la sociedad. En esa evolución las drogas han pasado de ser satánicas a ser un elemento de convivencia, a ser un producto de consumo, a una banalización, a entrar en el mundo del ocio joven, y el ocio joven ha cogido a las sustancias para su ocio. Y hay hoy una vinculación enorme de ese fenómeno con el ocio juvenil, con los fines de semana. La ley que el Gobierno está y que ayer ha aprobado el Parlamento y ha entrado en tramitación es una ley que está intentando hacer frente a ese fenómeno, intentar limitar los macrobotellones que están pegados a ese ocio de un patrón de consumo nórdico que ha cambiado el patrón que teníamos mediterráneo y que ha cambiado además ese ocio, y el ocio que teníamos las personas de mi edad, que éramos de la edad media, pues era un ocio que se producía con unas horas determinadas bastante limitadas. Hoy esas horas se han multiplicado por N y el nivel del consumo se ha multiplicado por N, el policonsumo, el no sé qué. Bueno, y estamos ante realidades muy distintas que obligan, en primer lugar, a hacer lo que la FAD hizo en su momento, que es conectar con la sociedad, que la sociedad sea consciente de la realidad. No vale que nos asustáramos por la heroína y no nos asustemos, más que asustarnos, nos preocupemos y nos ocupemos por lo que hay hoy. Porque además, no solo en la sociedad adulta, que también, en el mundo de los menores es nuestra responsabilidad, y los menores tienen una implicación en el consumo de drogas muy alta que en generaciones anteriores no existían. La tutela nuestra es una responsabilidad y una obligación que no podemos delegar. Y además el futuro que viene es un futuro preocupante en el sentido de que la gran evolución de la sociedad va a llevar a que las drogas tengan un papel posiblemente de ayuda, colaboración y superación de dificultades, con faltas de empleo, con no sé qué, muy superiores. Por lo tanto, comentaré algunas de ellas. La FAD ha ido manejando eslogans internos de la propia casa, y yo creo que el más potente, el más importante y el más serio fue cuando hace unos años dijimos hay que pasar de la sustancia a la persona. Nos lo dijimos a nosotros mismos. Ya no vale estar todo el día hablando de los problemas de la cocaína o del cannabis, porque están en todos lados, en todos los papeles, en todas las intervenciones. Hay que construir, ayudar a construir personas con habilidades y capacidades para vivir en una sociedad que les va a poner delante todo. Y que tu decisión va a ser soberana. Tú vas a decidir. Haz lo que quieras y pásatelo bien. Bueno, eso es una historia, ¿eh? Porque les estamos trasladando una responsabilidad tan brutal que o les preparamos o es un asesinato, porque no puedes poner a niños y niñas de 12, 13 años a que salgan a la calle a pasárselo bien con su grupo de iguales que les vigilan y les persiguen y les acusan de pringaos si no haces lo mismo que hacemos los demás, y te echamos, y ellos te dicen yo no puedo permitir que me marginen. Y nosotros los ponemos ahí y les decimos esa frase tan gloriosa de los padres, a ver qué haces. Y yo digo, pues con eso está arreglado. Con que le hayas dicho eso ya saben a ver qué hacen. Bueno, ¿qué hacen? Lo que pueden. Y lo que pueden no solo es poco, sino tiene muchísimos peligros, y ahí están, no porque lo diga yo, sino están los datos. Y los datos son algo que no se puede discutir. Todo el rato buscamos culpables. Y los padres son un reducto maravilloso para justificar por dónde va el asunto. Yo siempre digo que los problemas complejos nunca tienen soluciones simples. No vale decir que se ocupen sus padres. Oiga, mire usted, simplezas las justas. Primero porque los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Siempre. En condiciones habitualmente que no sean escatológicas. Y cuando eso es así, lo que tenemos es un modelo social que nos presiona. Y entonces los padres, yo entiendo que dicen, ¿qué quiere usted que yo le haga? ¿Les prohíbo salir? Cuando sale todo el mundo, yo le digo a mi hijo o a mi hija, ¿tú no te mueves de casa? ¿O me voy con ellos, con unos gemelos, a ver qué hacen? No vale ninguna de esas. Es verdad que hay que aprender a manejar esas realidades, sin duda. Hay que tener una formación, sin duda. Y ahí está la FAD, que ofrece todas esas posibilidades. Pero la sociedad tiene que ser consciente que hay que hacer más cosas. Porque solo con eso los padres están perdidos. ¿Qué ocurre? Que los padres, unos procuran no enterarse,
y meten la cabeza debajo del ala. Los jóvenes se defienden y dicen, a lo mejor no vengo a dormir a casa, voy a casa de Paloma, que es muy amiga mía, porque vive al lado de donde vamos a estar. Ah, muy bien, hijita, no te preocupes. Y lo que ocurre es que la niña dice, bueno, con el pedal que vengo, como para venir a casa, y a las horas que vengo. Bueno, todo eso es el fenómeno en el que estamos. ¿Y o se entiende o es difícil que hagamos algo que tenga sentido? Estamos moviéndonos en posiciones mucho más justificativas que operativas y por eso es importante, y a la Fundación Recal le agradezco esta oportunidad, que seamos conscientes de eso. Luego podremos hasta un límite o no, pero por lo menos que tengamos claro lo que pasa y lo que se debería hacer para reducir eso que pasa. Ya hay unos análisis de tendencias que el Plan Nacional maneja y que vas viendo cómo van bajando. En el tema del alcohol está bajando, pero de cifras descabelladamente brutales en los últimos años y hoy solamente brutales, pero brutales. Bueno, es trabajo, es trabajo, es trabajo. Es decir, los medios de comunicación, no hay una implicación de todo el mundo. La FAD tiene un programa de intervención en alcohol y menores de movilización social, en la que desde la sociedad civil estamos intentando hacer ese proceso y hemos intentado, y yo creo que con cierto éxito, implicar hasta a los medios de comunicación, diciéndoles, oye, no des mensajes que de alguna manera banalicen, cosa que es muy habitual en este país, hablar de las borracheras de los jóvenes diciendo, ¿qué pasa, campeón? Vaya trompa que llevan, macho. Bueno, cuidado con las bromas. Una trompa que llevas es una cosa muy seria, es una intoxicación etílica que puede tener consecuencias a medio o largo plazo, sin duda, pero en el corto también. Accidentes, violencia, embarazos no deseados, etcétera, etcétera. Fracasos escolares, cosa que la sociedad nunca ha identificado como consecuencias de posibles consumos. Eso es otro fenómeno. Pues no siempre. Hay una interconexión altísima. Gente muy joven que está estudiando y que tiene los fines de semana, incluso entre semana, esos hábitos de consumo tan potentes, indudablemente condiciona su capacidad de respuesta en el estudio. No hay duda. La última encuesta del Plan Nacional también lo señala. Cómo en consumos determinados un 40 y tantos % tiene fracaso en los estudios, muchos suspensos, mala relación personal y familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Desestructuración. Las drogas están ahí con todos esos efectos, pero la sociedad tiene en el recuerdo aquel pobre en la calle que se pinchaba en un muslo y que se moría delante de las cámaras de televisión. Eso son las drogas. Esto de ahora es otra historia. Pues no. Las drogas son aquello y esto. Yo siempre recuerdo un presentador de televisión, no sé si usted, Jesús Mariñas creo que se llamaba, que hace bastante en un telediario dijo, han atracado un supermercado en la calle no sé qué, parece ser que no ha sido un toxicómano. Eso era el concepto en aquel momento. Todo delito que se producía normalmente tiene drogadictos detrás. Y no era verdad, independientemente que en la época de la heroína los pobres heroinómanos vivían como podían, si es que a eso se le podía llamar vivir. Y todo eso ha tenido una evolución enorme y la sigue teniendo. Yo recuerdo el general, que era una persona impresionante, que yo tuve el honor de trabajar con él. Un día yo le dije, general, tienes que salir en televisión cuando hables y tienes que decir que la sociedad tiene que saber que los drogodependientes no son delincuentes, son enfermos. No se había dicho nunca. Y el general, que era un Miura, llegó a televisión y dijo, antes de empezar vamos a dejar las cosas claras. Los drogodependientes no son delincuentes, son enfermos. Gran escándalo. Pero se puso en el año 92, posiblemente o 94, la primera idea de lo que estábamos hablando y que hoy recogen organizaciones tan importantes como Recal y otras muchas que trabajan esos aspectos. Por lo tanto, ahí estaba, lo mismo que todavía existe el concepto de que un drogodependiente es cualquier consumidor. Cuando alguien, mi madre, que es mayor que yo, lógicamente, pues sale y va a la calle y ve a uno fumando un porro y dice, mira, un drogadicto. Yo digo, no, mamá, no es un drogadicto. Si todos los que consumen fueran drogadictos, es como si todos los que bebemos fuéramos alcohólicos. Pues no, mire usted. El 85%, por poner una cifra, son bebedores ocasionales, esporádicos, experimentales, y pueden acabar siendo drogodependientes, sin duda, pueden generar una adicción, sin duda. Y mientras tanto corren todos los riesgos propios de esos consumos, que ya son bastantes. Por lo tanto, la intervención debe de contemplar también eso. Cuando estamos hablando de personas que tienen una dependencia, una drogodependencia, una adicción, aquí están estas fundaciones que se tienen que ocupar. Y si no hay ese tratamiento, que es un tratamiento clínico médico, no hay nada que hacer.
Y, sin embargo, en el aspecto preventivo, con el gran volumen de consumo, con la gran mayoría, hay que trabajar desde pequeños. Nosotros, en la FAD, que yo siempre he dicho que es una institución muy valiente, hicimos cosas en ese desarrollo inicial que tuvimos desde el año 86 que sorprendieron enormemente, pero que entendimos que era nuestra obligación. Y salimos a decir, la educación lo es todo, cuando la sociedad se estaba defendiendo de los heroinómanos. Y la gente dijo, estos están locos, ¿pero qué están diciendo de la educación? Cuando la sociedad, con todo el respeto, posiblemente lo que pensaban, métalos ustedes en la cárcel y hemos terminado con el problema. Porque la visión del heroinómano, yo también lo decía siempre, es como el ejército del Señor de los Anillos. Eran unos monstruos que venían y destruían la sociedad. Y se llevaban a nuestros hijos y los acababan. Y por lo tanto había que cerrar las puertas de la sociedad, la muralla. Yo me acuerdo que había campañas, no sé si ustedes recuerdan, en Madrid y en otros muchos sitios que decían por una ciudad libre de drogas. No existe una ciudad libre de drogas. Es un concepto absolutamente equivocado que solo demuestra que no se ha entendido el fenómeno. Las drogas siempre estarán, lo que hay que saber es convivir con ellas y tenerlas en su sitio y controlar su papel en la sociedad. Pero procurar tener una sociedad en la que no están las drogas es una utopía por desconocimiento de la realidad. Pero eso es lo que de alguna manera generó un poco todo el proceso en el que la FAD ha estado, pues desde el principio con acciones como la que he comentado, era conectar con la sociedad, sensibilizar, informar, cambiar la percepción. Hoy esa percepción que las campañas han intervenido ha pasado, para que veamos la evolución tan brutal, a unas campañas que hablan de construye actitud, el color verde constancia. O sea, son campañas dirigidas a que haya personas, porque seguramente en unos años, y yo lo digo siempre como especulación, en 10 años, todas las drogas entiendo que serán prácticamente legales. Legales o no legales, estarán en la lista de Naciones Unidas como pueden estar ahora, pero hoy ya el Observatorio Europeo está enormemente preocupado porque hay más de 500 sustancias legales en Internet. Y son drogas de síntesis, y son coger la cocaína, quitarle un elemento, ya no es cocaína, a mí no me hable, esto es unas sales de baño, y las ofrezco como tales. O sea, quiero decir, nos enfrentamos a algo que va poniendo cada vez más difícil la acción prohibitiva y limitativa al acceso, y por lo tanto va teniendo una mayor exigencia de construcción de personas que digan, es que no me interesa, o sea, me parece muy bien que haya 500 o 7.300, a mí ¿qué me cuenta? Yo tengo mi vida y me dedico a ser feliz, a buscar mis alternativas, el deporte o la música. Veremos qué pasa con el empleo cuando en el año, dentro de 10, pues las cosas evolucionen como están evolucionando. Pues tenemos que buscar, en beneficio de nuestros menores, que son los que tenemos que tutelar, espacios donde sean capaces de vivir con la realidad que el escenario les ponga delante. Y no duden ni un segundo que las drogas estarán ahí. No, estamos hablando de un negocio que mueve entre 300 y 400.000 millones de euros anuales. Y luego está la legalización y no sé qué, todas esas cosas que desgraciadamente, yo que me enrollo mucho, pues no nos da tiempo en hablar, pero que son apasionantes. Y son apasionantes porque son movimientos que en el mundo se producen, cada país tiene lo suyo, son circunstancias totalmente distintas, nosotros tenemos lo nuestro y nuestro movimiento está ahí está el tema del cannabis y la regularización o la legalización, dependiendo, que se ha producido ya en países del mundo, en Estados Unidos incluso, que en el año 71 ya declaró la guerra a las drogas como enemigo público número 1. En el año 71 el presidente Nixon, porque tuvo una realidad en el país que era devastadora y respondió. Y hoy tiene más de 8 estados que están con el cannabis legalizado y otros 20 que tienen el cannabis terapéutico, tema complejo, enormemente irreal, que está ahí presionando. Y todo eso le cae a la sociedad encima. Y le cae para entender, pero bueno, entonces el cannabis es tan malo, no es tan malo, se legaliza, se puede, no se puede, y luego están las cifras, y luego están los consumidores y sus edades. Todo eso es algo que hay que contemplar y que de alguna manera pues, tenemos que, para las políticas de intervención, tenemos que tener muy encima. Nosotros hemos estado haciendo lo que hemos podido, sobre todo en el tema de la educación en valores, como herramienta preventiva de primer nivel. Hemos trabajado con más de 7 millones de alumnos, que es algo que hay que hacer, trabajar desde la edad cero.
que era otra cosa que cuando lo dijimos en aquella época también no sé cómo no nos echaron del país, porque hablar de la edad cero en el enfrentamiento a un fenómeno que estaba protagonizado por los heroinómanos era tela. Bueno, pues sigue siendo. O empiezas a trabajar en valores desde la edad cero, o lo que no vale, como yo le decía a muchos padres que llamaban, oiga, mire, estamos muy preocupados porque mi hija Paloma nos ha dicho, tiene 14 años, que quiere salir este fin de semana. Dígame qué le digo. Y yo siempre les decía, piense usted qué le ha dicho hasta ahora. Y si no le ha dicho nada, de nada, dígale eso tan socorrido de a ver qué vas a hacer. Y a la calle, porque no hay otra. Pero cuando se ha trabajado y se ha generado esa comunicación, esa confianza con los hijos, como para saber por dónde van, para que ellos entiendan que eres su referente y que si tienen un problema pueden hablar con mamá o con papá para decirle, un compañero mío, una compañera mía, me pasa esto, ahí has hecho el éxito más grande que puedes hacer, independientemente de que luego la realidad sea la que sea, porque siempre puede ocurrir. Pero lo que está claro es que cuando no has hecho nada de eso, las oportunidades o posibilidades de que ocurra son infinitamente mayores. Todo eso ha sido el proceso de evolución que evidentemente está pegado a unos estilos de vida. Como he dicho, la época de la heroína es una, las drogas lúdicas cuando aparecen es otra, vinculada al ocio y la diversión, elemento que en este país tiene su importancia. La ley que se está intentando sacar sobre el alcohol, lo hablábamos hace un momento, que lo que está es, entre otras cosas, hablando de la prohibición de los macrobotellones. Bien, estamos hablando de un país que cuando no tiene una fiesta es porque tiene 2 al mes. Y en esas fiestas son las fiestas populares, las fiestas de barrio, las fiestas locales, las fiestas nacionales, las fiestas todo, cosa que es una maravilla, somos un país festivo. Pero en esas fiestas hay unos volúmenes de consumo absolutamente brutales. Los Sanfermines, las ferias, lo que son. Lo que hay también es una cultura de consumo que está ahí. Porque esas fiestas son una maravilla si consiguiéramos controlar culturalmente eso y los niños y las niñas participaran a su manera y no entraran a tener que acabar en un hospital. Es un reto complicado. No se trata de acabar con las fiestas, ni mucho menos. Se trata de encauzar las cosas y de proteger lo que es el bien más importante que este país que tiene. Son sus menores, son sus jóvenes. Y esa es una responsabilidad de los adultos. Y ahí la prevención está de una manera extraordinaria. Yo quiero cumplir mi horario porque todos lo hemos cumplido. Podría contarles muchas más cosas que procuraría que fueran de cierto interés, porque si no, este tipo de intervenciones se convierten en un peso pesado que uno lo que está deseando es que acabe el ponente. Pero se me quedan cosas, se me queda esa situación actual en la que vemos el cambio del modelo social. Estamos viendo cómo, y si no lo han visto se lo digo yo, cómo ha cambiado la juventud. La juventud ha roto el contrato social hace tiempo. Había un contrato social por el cual los jóvenes estaban, digamos, bajo la autoridad social y de la familia. Y a cambio de respetar esas normas, tenía unas contrapartidas que normalmente eran la integración en la vida activa, el empleo, la familia, el casarte. No. Había un juego do-des que se rompe. Y el 15M salió a relucir ya cuando los jóvenes dijeron, bueno, mire usted, no me siga usted rayando y dándome instrucciones cuando usted no me da nada. Y cuando estoy viendo que lo del empleo, usted no pinta nada ni va a pintar y posiblemente no sé ni si lo voy a tener. Por lo tanto, voy a empezar a tomar mis propias decisiones y mi colectivo se va a mover. Y hemos pasado de una sociedad con autoridad a una sociedad que contempla con cierta preocupación cómo los jóvenes hacen lo que quieren y como quieren, en todo su esquema. Yo me organizo. Y ahí nosotros hacemos un seguimiento. Ya en el 2011 creamos el Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud para conocer en profundidad el desarrollo personal y social de los adolescentes y jóvenes. Y ver cómo, de alguna manera, en las investigaciones que hacemos, conocen los riesgos de los consumos de drogas, pero dicen una cosa bestial, me compensan. Amigo, cuando te compensan, el asunto no está en el riesgo, está en la compensación. Y eso es algo que hay que vivir conociéndolo. Y esa libertad individual, yo decido en mi vida, es algo que no se puede modificar fácilmente. La sociedad ha cambiado el modelo, los jóvenes han cambiado el modelo y mueven sus herramientas como quieren y como consideran. Y los adolescentes, los adultos, hemos perdido la autoridad de decirle, oye, ¿tú qué estás haciendo? ¿Pero tú qué quieres hacer?
que eso es una de las cosas que en los cursos que hacemos para padres lo decimos. Cuidado cuando venga tu hija completamente pasada de copas a las 5 de la mañana, no salgas como un Miura a decirla, pero tú nos quieres matar, pero tú estás loca, pero tú no... Y le pegues una bronca porque ni te está entendiendo, ni te está oyendo, ni puede asimilar nada. Aprende a manejar los tiempos. Que se acueste, mira a ver si necesita algo y dile, mañana hablaremos, pero tenemos que hablar de esto. Bueno, eso son técnicas que hay que aprender y que tienen mucha utilidad cuando además hay un abanico y de posibilidades de que eso ocurra tan alto y tan amplio como el que hay. Las adicciones y sustancias aparecen, que es una responsabilidad que incluso el Gobierno tiene. El Plan Nacional las ha manejado ahí. El Plan Nacional está hablando de los problemas de Internet, está hablando de los problemas del juego, que generan adicciones, son adicciones y sustancias que empiezan a aflorar y también tienen el mismo tratamiento desde el punto de vista de la prevención. Son otras realidades. Pues son elementos comunes en los que de alguna manera el elemento común es la persona. Y entonces ese elemento común es el que tenemos que potenciar al máximo para que haya unas posibilidades de reducir en lo posible la realidad actual y la realidad que viene. A mí la realidad que viene me preocupa mucho y que viene quiere decir 2030. 2030 está a la esquina y está para niños y niñas que tengan hoy 5 o 6 años. Sus padres dicen, oiga, ¿y en qué les educo? ¿Qué es lo que va a ser lo factible, lo posible para que puedan tener posibilidades en la sociedad del capital, del dinero, de las exigencias? ¿A dónde los llevo? Si no hay, los arquitectos ya no están, las ingenierías, ¿qué hago yo con ellos? Y yo siempre digo, de entrada vaya usted intentando construir una persona, y cuando construya una persona con habilidades y capacidades sociales, esa persona tendrá mucha más posibilidad de mirar el escenario que le toque, de tener capacidad de análisis, de tener capacidad crítica y de defenderse de la oferta que pueda tener y de las dificultades que pueda encontrar. Si usted le ha llevado a decir, hijo, haz ingeniero de caminos, que eso es una solución y luego no la es, la frustración es un elemento muy bueno para las drogas. Te ha fundido. Bueno, todo eso va a venir, nos guste o no nos guste. La prevención y posiblemente el mundo de las drogas nos da la oportunidad de acercarnos a esos problemas buscando lo que podamos aportar. La FAD lo intenta, lo va a seguir intentando, va a seguir siendo un nexo de comunicación con la sociedad. Intentamos hacer lo que podemos y lo mejor posible. Perdónenme la extensión, la paliza o lo aburrido que haya podido ser y muchísimas gracias.